¿Alguna vez has sentido que oras, pero no ves resultados? Has clamado a Dios, pero sientes que el cielo está cerrado, que tus palabras no llegan a ningún lugar. Hay personas que oran todos los días, que buscan respuestas, que claman con lágrimas, pero siguen sintiendo que su vida no cambia, que sus oraciones no tienen poder. Pero, ¿y si te dijera que hay un secreto en la oración que pocos conocen? Un principio oculto en la palabra de Dios que marca la diferencia entre los que oran sin respuesta y los que ven milagros manifestarse en su vida. Lo que estás a punto de escuchar no es una técnica más, no es una simple motivación para orar más fuerte. Es una revelación que puede transformar tu relación con Dios, que puede hacer que tu oración deje de ser un simple acto religioso y se convierta en una llave que abre los cielos. Jesús no nos enseñó a orar como un ritual, nos enseñó a orar con poder. Nos mostró que la oración no es solo pedir, es declarar, es establecer la voluntad de Dios, es desatar su poder en la tierra. La Biblia dice: la oración eficaz del justo puede mucho. No dice que toda oración tiene poder, dice que la oración eficaz es la que produce resultados. Entonces, la pregunta es, ¿estás orando con eficacia o solo estás repitiendo palabras sin convicción? ¿Estás activando el poder de Dios o simplemente esperando que algo pase? Si estás escuchando esto y aún no has comentado Jesús, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe "Mi oración tiene poder" en los comentarios y ayúdame a que este mensaje llegue a más personas. Quien ama la verdad no se calla. No te vayas, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre tu forma de orar. Hay un principio que muchos han ignorado y que puede hacer que cada palabra que salga de tu boca tenga impacto en el mundo espiritual. Pero ten cuidado, porque muchos han abandonado la búsqueda antes de descubrirlo. Tú sigues aquí y eso significa que Dios quiere revelarte algo hoy. La oración no es solo un acto religioso, es un arma espiritual. No es simplemente hablar con Dios, es una herramienta que mueve el mundo invisible, que cambia realidades, que activa el poder del cielo en la tierra. Pero aquí está el problema. Muchos oran sin entender este principio. Ven la oración como una rutina, como algo que se debe hacer porque es parte de la vida cristiana, pero nunca han aprendido a orar con autoridad. Jesús nunca oró con incertidumbre. Nunca dijo: Padre, si puedes hacer algo. Nunca habló con duda, nunca oró esperando a ver si el Padre respondía. Él dijo: Padre, gracias porque siempre me oyes. Él sabía que la oración no era solo pedir, sino establecer. No era esperar, era activar. No era una súplica de desesperación, era una declaración de fe. El enemigo no teme a los cristianos que oran por costumbre, pero sí teme a aquellos que han descubierto el poder de una oración eficaz. La Biblia dice que Jesús oraba con tal intensidad que el cielo se abría. Cuando oró en el desierto, venció la tentación. Cuando oró por los enfermos, ellos fueron sanados. Cuando oró por los endemoniados, fueron liberados. No era una oración vacía, era una oración con poder. El problema es que muchos cristianos han sido entrenados para orar desde la derrota y no desde la victoria. Oran como mendigos en lugar de orar como hijos. Claman como si Dios estuviera distante, en lugar de orar con la certeza de que Él ya ha dado acceso a su presencia. Oran con miedo, en lugar de orar con autoridad. Pero la Biblia nos enseña que la oración tiene llaves que la hacen efectiva. Hay principios que determinan si una oración abrirá los cielos o simplemente será palabras sin impacto. Jesús enseñó a sus discípulos a orar no como los fariseos, que repetían frases sin sentido, sino con propósito, con convicción, con fe.
El enemigo quiere que sigas orando sin fe, que sigas dudando si Dios escucha, que sigas viendo la oración como un deber y no como un derecho. Pero Dios quiere que entiendas que cuando oras con fe, el cielo se abre. Cuando oras con convicción, el mundo espiritual responde. Cuando oras alineado con su palabra, lo imposible se vuelve posible. La pregunta es, ¿seguirás orando como alguien que no tiene autoridad o decidirás descubrir el secreto de una oración que desata milagros? Si la oración es tan poderosa, ¿por qué tantas personas oran y no ven resultados? ¿Por qué hay creyentes que pasan años clamando sin obtener respuestas? La respuesta está en la manera en que oran. No es suficiente con repetir palabras. No es suficiente con hablar con Dios por rutina. Hay un principio espiritual que determina si una oración abrirá los cielos o simplemente será un sonido vacío. Jesús nos enseñó que la oración efectiva tiene 3 elementos fundamentales: fe, alineación con la voluntad de Dios y autoridad. Sin estos 3 principios, la oración pierde su poder. Muchos oran con fe, pero no alinean su petición con la palabra de Dios. Otros oran con autoridad, pero no tienen fe en lo que dicen. Y hay quienes creen, pero oran con duda en su corazón, sin la convicción de que Dios realmente los escucha. Cuando Jesús dijo, «Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis», estaba revelando que la fe es la llave principal para que una oración tenga poder. Pero la fe no es solo desear algo, es estar completamente convencido de que Dios lo ha prometido y que su palabra no falla. No se trata de si Dios puede hacerlo, se trata de si tú crees que Él ya lo ha establecido. El segundo principio es la alineación con la voluntad de Dios. No toda oración es respondida porque no toda oración está en su propósito. La Biblia dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dios no responde caprichos, responde oraciones que están alineadas con su voluntad, con su propósito, con su reino. Jesús nunca oró fuera de la voluntad del Padre. Dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su oración siempre estaba conectada con el plan de Dios, y por eso tenía resultados inmediatos. El tercer principio es la autoridad. Jesús no solo pedía, declaraba, no suplicaba, establecía. No esperaba que algo sucediera, hablaba con el poder del reino. Cuando enfrentó la tormenta, no oró diciendo, Dios, por favor, detén el viento. Habló con autoridad. Calla, enmudece, y el viento obedeció. Cuando se encontró con el paralítico, no dijo, Señor, si es tu voluntad, sáname a este hombre. Declaró con autoridad, levántate y anda. El problema es que muchos cristianos oran sin convicción, sin dirección y sin autoridad. Oran con miedo, en lugar de hacerlo con fe. Oran sin alinearse con la palabra, en lugar de declarar lo que Dios ya ha dicho. Oran esperando que Dios haga todo, en lugar de hablar con la autoridad que ya les ha sido dada. El enemigo quiere que sigas orando de forma inefectiva, que sigas viendo la oración como un ritual vacío, que sigas creyendo que Dios no responde. Pero Dios quiere que descubras que cuando oras con fe, con alineación y con autoridad, el cielo se abre y lo imposible se vuelve posible. La pregunta es, ¿seguirás orando sin dirección o decidirás activar estos principios y comenzarás a ver cómo tu oración desata el poder de Dios? La oración no es un monólogo, es una conexión directa con el cielo, pero muchos la han reducido a una lista de peticiones, a palabras vacías que no llevan convicción, a frases repetitivas que no producen ningún cambio. Jesús dijo, cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería
serán oídos. Eso significa que no se trata de cuánto oras, sino de cómo oras. No es la cantidad de palabras, es la fe detrás de ellas. El problema es que muchos han aprendido a orar desde la desesperación en lugar de la fe. Oran como si Dios estuviera distante, como si tuvieran que convencerlo de responder, como si su amor dependiera de cuánto insistan. Pero Dios no responde a la desesperación, responde a la fe. No se conmueve por la angustia, se mueve por la convicción de su palabra. Cuando Elías oró para que descendiera fuego del cielo, no hizo una larga oración. Simplemente declaró: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú, oh Jehová, eres el Dios. Y en ese mismo instante, el fuego cayó. Pero antes de ese momento, los profetas de Baal habían estado orando por horas, gritando, cortándose, tratando de llamar la atención de su Dios, pero no hubo respuesta. La diferencia entre ambas oraciones no fue el tiempo ni la intensidad, fue la fe en el Dios verdadero y la autoridad con la que fueron hechas. La oración no es rogar, es establecer, no es repetir, es creer, no es esperar a ver qué pasa, es hablar con la certeza de que Dios ya ha prometido lo que pedimos. La Biblia dice: este es el confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero muchos oran sin saber si lo que piden es la voluntad de Dios. Piden bendiciones, pero no han buscado en la palabra qué dice Dios sobre eso. Piden sanidad, pero dudan si Dios realmente quiere sanarlos. Piden dirección, pero no escuchan su voz porque han convertido la oración en un monólogo en lugar de un diálogo. Jesús no oraba para pedir permiso, oraba para manifestar el poder de Dios. Sus oraciones eran cortas pero llenas de autoridad. Lázaro, sal fuera. Y un muerto resucitó. Sé sano. Y el enfermo fue restaurado. Calla. Enmudece, y la tormenta obedeció. No necesitaba gritar, no necesitaba repetir, solo necesitaba hablar con la certeza de que el Padre lo respaldaba. El enemigo quiere que sigas orando sin fe, que sigas dudando si Dios te escucha, que sigas viendo la oración como un deber y no como un arma. Pero Dios quiere que entiendas que cuando oras con fe y autoridad, el mundo espiritual responde. La pregunta es: ¿seguirás orando como alguien que espera un milagro sin saber si llegará, o comenzarás a orar con la certeza de que el cielo ya ha respondido? Aquí es donde la mayoría de los cristianos fallan. Oran, pero no esperan respuestas. Hablan con Dios, pero en su corazón siguen dudando si algo realmente va a cambiar. La oración no es solo hablar, es recibir, es creer que lo que has declarado ya ha sido establecido en el cielo. Jesús dijo: por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. No dijo: esperen a ver si Dios responde. Dijo: creed que ya lo han recibido. El problema es que muchos oran con incredulidad en su corazón. Declaran que Dios suplirá, pero después dicen que la crisis es demasiado grande. Piden sanidad, pero siguen hablando de su enfermedad como si fuera definitiva. Claman por restauración, pero siguen declarando que su situación no tiene solución, y sin darse cuenta, con su boca están cancelando la respuesta que ya estaba en camino. Jesús nos mostró que la fe no solo se expresa en la oración, se expresa en la actitud después de orar. Cuando oró por la multiplicación de los panes y los peces, no pidió con miedo. Simplemente dio gracias y actuó como si ya estuviera hecho. Cuando oró para que Lázaro resucitara, no esperó a ver si sucedía. Habló con autoridad y lo llamó a salir. Cuando oró para que el cielo se abriera, lo hizo con la seguridad de que Dios ya había escuchado. El enemigo quiere que sigas orando con miedo, que sigas repitiendo palabras sin convicción, que sigas esperando una señal antes de creer.
Pero Dios quiere que entiendas que la verdadera fe no espera ver para creer, sino que cree y luego ve. No se mueve por las circunstancias, se mueve por la certeza de que Dios ya ha hablado. Si hoy tomas la decisión de orar con fe, con convicción, con autoridad, verás cómo el mundo espiritual responde. Verás cómo las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse. Verás cómo lo que parecía imposible comienza a suceder. No porque tus palabras sean poderosas, sino porque la palabra de Dios en tu boca tiene el poder de transformar cualquier situación. La pregunta es, ¿seguirás orando sin esperar resultados o decidirás creer que cada oración que haces en el nombre de Jesús tiene el respaldo del cielo? La razón por la que muchos cristianos no ven respuestas a sus oraciones no es porque Dios no quiera responder, sino porque han permitido que la duda silencie su fe. La Biblia dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Esto significa que la duda es una barrera que impide que las respuestas de Dios se manifiesten en nuestra vida. El enemigo sabe que no puede impedir que ores, pero intentará hacer que dudes de lo que oras. Hará que te enfoques en el problema en lugar de en la promesa. Hará que mires las circunstancias en lugar de la palabra de Dios. Hará que sigas orando, pero sin expectativa, sin convicción, sin la certeza de que el cielo ya ha respondido. Mira lo que hizo Pedro cuando Jesús lo llamó a caminar sobre las aguas. Mientras su mirada estaba en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero en el momento en que miró las olas, comenzó a hundirse. No fue el agua lo que lo hizo caer, fue la duda. Y lo mismo sucede con muchos creyentes hoy. Empiezan a orar con fe, pero cuando ven que las circunstancias no cambian inmediatamente, comienzan a dudar, comienzan a hundirse, comienzan a creer que Dios no los ha escuchado. Pero aquí está la verdad que cambia todo. Dios ya ha respondido desde el momento en que oraste. La Biblia dice que cuando Daniel oró, la respuesta fue enviada inmediatamente. Pero hubo resistencia en el mundo espiritual. Esto significa que muchas veces la respuesta ya está en camino, pero el enemigo tratará de retrasarla, intentará hacerte creer que Dios no ha hablado, intentará que renuncies antes de verla manifestarse. Es por eso que la oración debe ser persistente. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero el original griego indica que esto es una acción continua. Sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. No porque Dios tarde en responder, sino porque en el mundo espiritual hay batallas que se libran cuando oramos con perseverancia. El enemigo quiere que te canses, que te frustres, que pienses que Dios no escucha. Pero Dios quiere que te mantengas firme, que ores con la seguridad de que la respuesta ya ha sido enviada, que declares con fe aunque aún no lo veas con tus ojos naturales. La pregunta es, ¿seguirás permitiendo que la duda apague tu oración? ¿O decidirás creer que lo que has pedido en el nombre de Jesús ya ha sido establecido en el cielo? La oración no solo es una herramienta para pedir, es un arma para vencer. Muchos cristianos han limitado la oración a un momento de súplica, a una práctica religiosa, a una costumbre que se hace antes de dormir o antes de comer. Pero Jesús nos enseñó que la oración es la clave para desatar el poder de Dios en la tierra, para resistir los ataques del enemigo, para tomar dominio sobre el mundo espiritual. Cuando Jesús estuvo en el desierto y el diablo vino a tentarlo, Él no luchó con argumentos humanos, no intentó razonar con el enemigo, simplemente declaró la palabra, escrito está, y con cada declaración, el enemigo retrocedía. Esto nos enseña algo crucial.
El mundo espiritual no responde a las emociones, responde a la autoridad de la palabra de Dios en nuestra boca. El problema es que muchos oran con miedo en lugar de con convicción. Oran pidiendo a Dios que los libre del enemigo, cuando la Biblia dice que somos nosotros quienes debemos resistir al diablo para que huya. Jesús dijo: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Pero esa potestad solo se activa cuando usamos la oración como un arma, cuando oramos con autoridad, cuando declaramos con certeza que el enemigo no tiene poder sobre nosotros. Cada vez que oras con fe, estás avanzando en el mundo espiritual. Cada vez que declaras la palabra, estás golpeando las tinieblas. Cada vez que decides no rendirte, estás debilitando las estrategias del enemigo. Pero si oras sin convicción, si dudas de tu autoridad, si solo esperas que Dios lo haga todo, sin ejercer el poder que ya te ha dado, seguirás viendo la oración como algo inefectivo en tu vida. La oración no es pasiva, es activa. No es solo para defenderte, es para conquistar. No es solo para pedir ayuda, es para establecer la voluntad de Dios en la tierra. Pero el enemigo quiere que sigas viéndola como un simple ritual, que sigas orando sin expectativas, que sigas hablando con Dios sin usar la autoridad que ya ha sido depositada en ti. Dios quiere que entiendas que cada oración que haces con fe mueve el cielo y estremece el infierno. Que cada palabra declarada con certeza en el nombre de Jesús desata algo en el mundo espiritual. Que cada vez que hablas con convicción, el enemigo pierde territorio. La pregunta es: ¿seguirás viendo la oración como algo débil o comenzarás a usarla como el arma poderosa que Dios te ha dado para vencer? Hay una verdad que pocos entienden. La oración no solo cambia circunstancias, cambia a la persona. ¿O qué ora? Muchos oran esperando que todo a su alrededor se transforme, pero la mayor transformación ocurre dentro de nosotros. Cuando Jesús oraba, no solo veía milagros, sino que se fortalecía en la presencia del Padre. No oraba solo para cambiar situaciones, oraba para alinearse con la voluntad del cielo. El problema es que muchos cristianos solo oran cuando tienen una necesidad. Se acercan a Dios cuando hay crisis, cuando algo está mal, cuando sienten que ya no pueden más. Pero la oración no es solo para momentos de emergencia, es para construir una relación profunda con el Padre. Jesús no esperaba a que llegaran las pruebas para orar. Se apartaba constantemente, buscaba al Padre en lo secreto, pasaba noches enteras en comunión con Dios. No porque necesitara milagros, sino porque su vida estaba anclada en la presencia divina. Aquí está la clave. La oración no debe ser un evento, debe ser un estilo de vida. No se trata de orar solo cuando hay problemas, sino de vivir en un estado de comunión constante con Dios. La Biblia dice: orad sin cesar. No significa que debemos pasar todo el día de rodillas, significa que nuestra mente y nuestro espíritu deben estar continuamente conectados con Dios. Cuando la oración se convierte en un hábito, nuestra fe crece, nuestra confianza en Dios se fortalece, nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos los problemas como amenazas, los vemos como oportunidades para que Dios se glorifique. Ya no vivimos con miedo al futuro, vivimos con la certeza de que Dios tiene el control. Ya no dependemos de nuestras fuerzas, dependemos del poder de Dios obrando en nosotros. El enemigo quiere que veas la oración como una obligación, como una tarea difícil, como algo que solo debes hacer cuando las cosas están mal. Pero Dios quiere que la veas como tu conexión con Él, como tu fuente de vida, como el espacio donde encuentras fuerzas, dirección y propósito. La pregunta es: ¿seguirás viendo la oración como una herramienta para momentos de crisis? ¿O decidirás hacer de ella el centro de tu vida y caminarás en una comunión constante con Dios? Una de las estrategias más sutiles del enemigo es
hacer que los cristianos vean la oración como algo complicado, como un acto reservado solo para aquellos que tienen más unción o más conocimiento bíblico. Pero la verdad es que la oración no está basada en palabras elaboradas ni en cuánto tiempo pasas hablando. La oración poderosa no viene de la cantidad de palabras, sino de la conexión con Dios. Jesús dijo: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público». Aquí Jesús nos muestra que la verdadera oración no se trata de impresionar a otros, sino de tener un encuentro real con el Padre. No se trata de repetir palabras sin sentido, sino de hablar con sinceridad y fe. El problema es que muchos oran con la boca, pero su corazón está distraído. Repiten frases aprendidas, pero no están realmente presentes en la conversación con Dios. Piden milagros, pero no esperan respuestas. Claman por dirección, pero no se quedan en silencio para escuchar. Han convertido la oración en un deber, cuando en realidad es el mayor privilegio que tenemos como hijos de Dios. La oración eficaz no es la que se hace con muchas palabras, es la que se hace con fe y con intimidad. Moisés hablaba con Dios, en cara a cara, como quien habla con un amigo, y por eso su vida estaba llena de la gloria del Señor. Jesús se apartaba constantemente para estar en la presencia del Padre, y por eso cada palabra que salía de su boca tenía poder. No porque pasaran horas repitiendo oraciones, sino porque vivían en conexión directa con Dios. El enemigo quiere que sigas viendo la oración como una rutina sin vida, que sigas repitiendo palabras sin sentido, que sigas orando sin expectativa. Pero Dios quiere que entiendas que la oración es tu acceso directo a su presencia, que cada palabra que hablas con fe mueve el cielo, que cada momento que pasas con Él transforma tu espíritu y renueva tu fuerza. La pregunta es: ¿seguirás viendo la oración como un simple hábito religioso o decidirás profundizar en una relación real con Dios y experimentarás su gloria de manera tangible en tu vida? La oración no solo abre los cielos, también cierra las puertas al enemigo. Muchos cristianos oran para recibir bendiciones, pero pocos oran para ejercer autoridad y resistir los ataques espirituales. Jesús no solo oraba para conectarse con el Padre, también usaba la oración para enfrentar las tinieblas. Cuando Pedro estaba a punto de ser probado, Jesús le dijo: «Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte». Esto nos muestra que la oración no solo tiene el poder de traer respuestas, sino que también protege, fortalece y cubre las áreas vulnerables de nuestra vida. Muchos creyentes han dejado abiertas puertas en su vida sin darse cuenta. Han permitido pensamientos de miedo, palabras de derrota, actitudes de duda, y cada una de estas cosas le da acceso al enemigo. Pero la oración es un cerrojo espiritual. Cuando oramos con autoridad, estamos cerrando cada puerta que el enemigo ha intentado abrir en nuestra mente, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra salud. El problema es que muchos oran de manera reactiva, en lugar de orar de manera estratégica. Esperan a que la crisis llegue para buscar a Dios, en lugar de estar fortalecidos antes de que el ataque ocurra. Jesús oró antes de cada gran desafío, antes de elegir a sus discípulos, antes de enfrentar la cruz, antes de hacer milagros. No oraba porque tuviera miedo, oraba porque entendía que la oración era su fuente de poder. La Biblia dice: «Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Pero la armadura no se activa sola, se activa en la presencia de Dios. Se activa cuando oramos con fe. Se activa cuando decidimos no permitir que ninguna mentira del enemigo tenga lugar en nuestra vida.
El enemigo quiere que sigas viendo la oración como una opción, no como una necesidad. Quiere que ores solo cuando haya problemas, en lugar de estar cubierto espiritualmente todos los días. Pero Dios quiere que entiendas que la oración es tu defensa, tu escudo, tu arma más poderosa. La pregunta es, ¿seguirás esperando a que lleguen las crisis para orar? ¿O decidirás vivir una vida de oración constante y caminarás en victoria en todos los días? La oración no solo es una herramienta de protección, también es el medio por el cual desatamos las promesas de Dios en nuestra vida. Muchas personas conocen la Biblia, han leído sobre las promesas de Dios, pero nunca las ven manifestarse porque no las activan en oración. No basta con saber lo que Dios ha dicho, es necesario declararlo, es necesario hablarlo, es necesario tomar posesión de lo que ya ha sido dado. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aquí está la clave. La oración eficaz está basada en la palabra de Dios. No se trata de pedir lo que queremos según nuestros deseos humanos. Se trata de orar conforme a lo que Dios ya ha establecido en su palabra. El problema es que muchos oran desde la incertidumbre y no desde la revelación. Piden cosas sin saber si están en la voluntad de Dios. Claman por bendiciones sin conocer lo que la Biblia dice sobre ellas. Quieren ver milagros, pero nunca han declarado la palabra con autoridad. Y la realidad es que Dios responde a su palabra, no a nuestras emociones. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no venció al enemigo con argumentos humanos. Lo venció declarando la palabra, escrito está. Cuando enfrentó la muerte de Lázaro, no lloró como alguien que había perdido la batalla. Habló con fe y declaró la vida. Lázaro, sal fuera. Cuando estaba en Getsemaní, no se dejó llevar por el miedo. Se fortaleció en oración y alineó su voluntad con la del Padre. Aquí está la verdad que cambia todo. La oración no es para convencer a Dios, es para alinearnos con Él. No es para tratar de hacer que Dios haga algo, es para conectarnos con lo que Él ya ha dicho. No es para decirle lo grande que es nuestro problema, es para recordarle a nuestro problema lo grande que es nuestro Dios. El enemigo quiere que sigas orando sin conocer la palabra, que sigas pidiendo sin certeza, que sigas hablando sin convicción. Pero Dios quiere que uses la oración para establecer su voluntad en la tierra, para declarar su palabra con fe, para desatar lo que ya ha sido prometido. La pregunta es, ¿seguirás orando sin dirección o decidirás orar con la autoridad de la palabra de Dios y verás cómo su poder se manifiesta en tu vida? La oración no solo transforma nuestra vida, también tiene el poder de impactar a los que nos rodean. Muchos creen que la oración es solo para recibir respuestas personales, pero Jesús nos enseñó que la oración también es una llave para traer cambios a nuestro entorno. No oramos solo por nuestras necesidades, oramos para que la voluntad de Dios se establezca en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestra nación. Jesús oró por sus discípulos antes de que enfrentaran pruebas. Dijo, Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto nos muestra que la oración no es solo para pedir bendiciones para nosotros, sino para cubrir a otros, para interceder por aquellos que aún no han recibido la revelación, para clamar por las almas que están en tinieblas. El problema es que muchos cristianos solo oran cuando tienen una necesidad personal, pero la oración más poderosa es la que se hace por el reino de Dios. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto significa que cuando alineamos nuestra oración con los propósitos de Dios, todo lo demás se acomoda en nuestra vida. Cuando Job estaba en su peor momento, Dios cambió su historia cuando él comenzó a orar por
sus amigos. Cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, su oración constante no solo lo salvó, sino que impactó a un reino entero. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, su oración no solo los liberó a ellos, sino que sacudió toda la prisión y cambió la vida del carcelero. La oración no es solo para obtener respuestas personales, es para traer el cielo a la tierra, es para hacer que la luz de Dios brille en medio de la oscuridad, es para abrir caminos donde no los hay. Pero el enemigo quiere que sigas orando solo por tus problemas, que sigas enfocado en tus propias preocupaciones, que sigas viendo la oración como algo individual. Dios quiere que entiendas que cada vez que oras, algo está cambiando en el mundo espiritual. Que cada palabra que declaras con fe no solo transforma tu vida, sino que abre puertas para otros. Que cada vez que intercedes por alguien más, Dios está obrando en áreas de tu vida que ni siquiera imaginaste. La pregunta es, ¿seguirás orando solo por ti mismo o comenzarás a usar la oración como una herramienta para cambiar el mundo que te rodea? Cuando un creyente descubre el poder real de la oración, su vida nunca vuelve a ser la misma. Ya no ora con incertidumbre, sino con autoridad. Ya no clama con temor, sino con la seguridad de que el cielo responde. Ya no ve la oración como una obligación, sino como un privilegio, como el acceso directo a la presencia de Dios. El problema es que muchos han sido entrenados para orar desde una mentalidad de esclavitud en lugar de una mentalidad de hijos. Ven a Dios como un juez distante en lugar de un padre amoroso. Creen que necesitan convencer a Dios para que los escuche, cuando en realidad Él ya ha abierto las puertas para que entremos confiadamente en su presencia. La Biblia dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús no oraba desde la incertidumbre, oraba desde la certeza de que el Padre lo escuchaba. No pedía con miedo, pedía con convicción. No actuaba como si tuviera que rogar para ser oído, hablaba con la confianza de un hijo que sabe que su Padre está atento a su voz. Y esa misma confianza es la que debemos tener cuando oramos. Cuando entiendes quién eres en Cristo, tu oración cambia. Dejas de pedir con duda y comienzas a declarar con fe. Dejas de ver la oración como una forma de rogar y comienzas a verla como una forma de establecer la voluntad de Dios en tu vida. Dejas de ver a Dios como alguien distante y comienzas a experimentar su presencia en cada palabra que sale de tu boca. El enemigo quiere que sigas orando con temor, que sigas viendo la oración como un último recurso, que sigas sintiendo que necesitas hacer algo más para que Dios te escuche. Pero Dios quiere que entiendas que la oración no es para tratar de convencerlo, sino para alinearte con lo que Él ya ha declarado sobre ti. Hoy puedes tomar una decisión. Puedes seguir viendo la oración como una carga, o puedes empezar a caminar en la revelación de que es la llave que abre los cielos sobre tu vida. Puedes seguir orando con miedo, o puedes empezar a hablar con la certeza de que Dios ya te ha dado acceso directo a su presencia. La pregunta es, ¿seguirás orando como alguien que no sabe si será escuchado o decidirás orar con la seguridad de que el cielo ya está abierto para ti? Cuando comienzas a orar con la seguridad de que Dios te escucha, todo cambia. Ya no vives esperando señales, vives confiando en su palabra. Ya no permites que el enemigo siembre dudas en tu corazón, porque sabes que cada oración hecha con fe tiene un impacto en el mundo espiritual. Pero aquí está la clave. La oración no solo debe ser un acto ocasional, debe ser un estilo de vida. Jesús no oraba solo en tiempos de crisis, oraba constantemente. Se levantaba de madrugada para buscar al Padre, pasaba noches enteras en oración, y su vida era un reflejo del poder que se desataba cuando un hombre vive en comunión con Dios.
La Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Esto significa que la oración no solo es para recibir respuestas, también es para fortalecernos, para mantenernos firmes, para evitar que el enemigo tenga acceso a nuestra vida. Muchos cristianos han caído en tentaciones no porque fueran débiles, sino porque no estaban fortalecidos en oración. Pedro negó a Jesús porque no estuvo velando en Getsemaní. Sansón perdió su fuerza porque dejó de estar conectado con Dios. David cayó en pecado porque en lugar de estar en la batalla, se quedó en casa sin buscar la presencia del Señor. El enemigo quiere que sigas orando solo cuando tengas problemas, que sigas viendo la oración como algo ocasional, que sigas viviendo con una relación superficial con Dios. Pero Dios quiere que entiendas que la oración es la fuente de tu fuerza, que cada minuto que pasas en su presencia está edificando tu espíritu, que cada palabra que declaras con fe está estableciendo el reino en tu vida. Cuando la oración se convierte en un hábito, el miedo pierde poder. La ansiedad desaparece, la fe crece, la voz del enemigo se apaga. La presencia de Dios llena cada área de tu vida. Ya no eres movido por lo que ves, sino por lo que Dios ha hablado. Ya no dependes de las circunstancias, dependes del cielo. Hoy tienes una decisión que tomar. Puedes seguir orando solo cuando necesites algo, o puedes decidir hacer de la oración el centro de tu vida y caminar en la plenitud del propósito de Dios. La pregunta es, ¿seguirás viendo la oración como una actividad más en tu día o decidirás hacer de ella tu mayor prioridad y experimentarás el poder de Dios como nunca antes? Si has llegado hasta aquí, eso significa que Dios te ha hablado, que algo en tu espíritu ha sido despertado, que ya no puedes seguir viendo la oración de la misma manera. Has recibido una revelación poderosa, pero ahora viene lo más importante. ¿Qué harás con ella? No basta con haber entendido el mensaje, no basta con haber sentido el impacto de estas palabras. La diferencia la hará la acción que tomes a partir de ahora. Muchos cristianos han escuchado sobre el poder de la oración, pero nunca lo han experimentado porque siguen orando de la misma manera. Siguen viendo la oración como un hábito, como un recurso de emergencia, como un acto sin expectativas. Pero Dios te ha revelado esto porque quiere llevarte a un nivel más profundo, porque ha puesto dentro de ti el deseo de una oración que transforma, que abre los cielos, que desata su gloria en la tierra. Hoy tienes una decisión que tomar. Puedes seguir orando con duda, con miedo, con incertidumbre, o puedes comenzar a orar con la certeza de que el cielo te respalda. Puedes seguir esperando que las cosas cambien solas, o puedes empezar a hablar con autoridad, a declarar la palabra, a establecer la voluntad de Dios en tu vida. Puedes seguir viendo la oración como una opción, o puedes decidir que será la base de tu vida, tu conexión con Dios, tu mayor fuente de poder. Si esta palabra ha tocado tu vida, demuéstralo. Escribe en los comentarios, mi oración abre los cielos, y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. No guardes esta verdad solo para ti. Permite que otros también sean equipados para caminar en una vida de oración efectiva. Solo aquellos que realmente aman la verdad toman acción. Si esta enseñanza ha cambiado tu manera de ver la oración, no te detengas aquí. Sigue profundizando en la palabra. Sigue fortaleciendo tu relación con Dios. Sigue caminando con la certeza de que el cielo te escucha. No pauses este video. Deja que la música continúe mientras meditas en lo que Dios ha hablado hoy. Este es el momento de tomar una decisión. Este es el momento de comprometerte con lo que has recibido. Dios te ha dado el acceso directo a su presencia, pero solo tú puedes decidir si lo usarás. No dejes pasar más tiempo. Levántate, ora con fe y abre los cielos sobre tu vida.